Constitucionalidad del Estado liberal. Un Estado es constitucional cuando existe un sistema de reglas fundamentales, la Constitución o unas normas equivalentes que limitan los poderes estatales con el fin de evitar los abusos de los gobernantes. Este aspecto del liberalismo fue heredado de la tradición republicana, que nació en las experiencias democráticas de la antigua Grecia y en la etapa republicana de Roma. Para evitar los abusos del poder, la tradición republicana, además del constitucionalismo, puso en práctica estas acciones. Por un lado, la separación de poderes, que busca la independencia y el control mutuo entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Por otro lado, la participación ciudadana en los poderes, que se interesa por el funcionamiento de cada poder por medio de mecanismos como las elecciones de cargos públicos, el derecho a apelar a una instancia superior. De este modo, el Estado liberal de derecho dio paso al Estado liberal y democrático de derecho, puesto que poco a poco se estableció el sufragio universal, el sistema representativo y la regla de las mayorías como los mecanismos más convincentes para controlar el poder público y para alcanzar aquellos fines. El Estado social de derecho. El Estado social de derecho surge a partir de la revisión de los fundamentos del Estado liberal que con el paso del tiempo fue mostrando algunas falencias y debilidades. En las siguientes páginas resumiremos los debates más importantes en torno a tales asuntos. La libertad y la soberanía. Ya en los trabajos de Thomas Hobbes se hizo evidente el problema de la soberanía. Para el filósofo inglés, el Estado debe entenderse como fundado en un pacto hipotético, no real. Nunca los ciudadanos se sentaron a discutirlo y firmarlo, mediante el cual todos deciden entregarle a un tercero, el soberano, la totalidad de las armas y el derecho a usarlas para mantener la paz, garantizar la seguridad y hacer cumplir la ley y los contratos. El soberano es el resultado del pacto, no uno de sus firmantes, y un pacto solo compromete a los que lo firman. Por lo tanto, en la teoría hobbesiana, el soberano no tiene ninguna obligación para con los ciudadanos, es decir, tiene la posibilidad de actuar arbitrariamente. La propuesta de Hobbes tiende a justificar la tiranía, ya que no le otorga a los ciudadanos posibilidades de defensa ante el poder. John Locke, en cambio, apegado a la tradición liberal moderna, afirma que en la medida en que el soberano está para cuidar las libertades individuales de los ciudadanos, si llega a violar esas libertades, se hace culpable del mayor crimen de que un hombre es capaz. En ese caso, los ciudadanos tendrían derecho a la rebelión. El derecho a la rebelión se basa en la idea de que el gobernante es apenas un ejecutor de la ley y debe obedecerla como cualquiera. Tal idea se deriva del concepto de Estado de Derecho, según el cual la soberanía reside en la ley, en el sentido de que ninguna decisión o acción del gobierno debe violar los límites del derecho vigente. Pero el problema es que en el gobernante se materializa el imperio de la ley. Primero, tiene derecho a actuar con violencia en caso de infracción de la ley. Segundo, posee los medios para actuar con violencia, es decir, las armas. En estos dos puntos reside el peligro. Quien quiera que administre la soberanía tiene inmenso poder y ante ese poder los individuos están casi indefensos. Por eso ha sido necesario dotar al Estado de Derecho de mecanismos que limiten ese poder. Entre estos mecanismos existe la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Cada poder ejerce vigencia y control sobre los otros dos. La Corte Suprema o Constitucional. Vigilan la constitucionalidad de leyes y actos de gobierno. Los órganos de control, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, etc. Cada uno investiga y vigila la legalidad de las actuaciones de los funcionarios desde una perspectiva distinta, penal, de los derechos humanos, administrativa, etc. Revolución industrial y crítica marxista al liberalismo capitalista. Hacia el siglo XIX, países como Inglaterra, Alemania y Estados Unidos entran en una nueva era de producción masiva de bienes, la revolución industrial, debido a la conjunción de algunos hechos como la acelerada acumulación de riqueza en manos de la burguesía financiera y comercial, los avances tecnológicos derivados de la ciencia experimental. Ese aumento de la producción
creó dos nuevos grupos sociales estrechamente vinculados entre sí por su relación económica, la burguesía industrial y el proletariado o clase obrera. Los burgueses, que poseen capital, o sea dinero, lo que hacen es invertir en materias primas y medios de producción, y obtienen ganancias económicas producto de la diferencia entre los costos de producción y el precio de ventas de los bienes producidos. Por otro lado, los obreros, que poseen la fuerza de trabajo, lo que hacen es vender su fuerza de trabajo y la aplican a los medios de producción para transformar materias primas en bienes, y lo que obtienen es un salario como pago por su fuerza de trabajo. Karl Marx, luego de analizar las relaciones entre estos grupos sociales, empieza a elaborar una crítica al capitalismo y al Estado liberal, en la que enfatiza que un Estado no es justo cuando no promueve la igualdad material y económica. Por su parte, para los teóricos liberales es Marx, con sus propuestas de la supresión de clases, la eliminación de la propiedad privada y la transferencia de la clase obrera de los medios de producción, quien está sentado las bases de un Estado injusto. Para ellos, entre otras cosas, la propuesta marxista no puede sino consistir en que una institución político-económica administre la producción, decida quién hace qué, y distribuya luego lo producido según las necesidades de cada uno. Pero eso implica limitar la libertad individual porque, primero, los ciudadanos no tendrán más opción que trabajar para la administración central, en lo que ésta decida, y consumir lo que les dé. Por otro lado, estará prohibida cualquier iniciativa productiva privada en la medida en que nadie puede ser dueño de ningún medio de producción. Y por otro lado, como lo indica el filósofo Robert Nozick, incluso si alguien pudiera iniciar su propio negocio a partir de sus habilidades individuales, usando su tiempo libre y los recursos que la propia administración le da, dicha actividad tendría que ser prohibida, pues de tener éxito estimularía la iniciativa privada que se convertiría en una competencia para la administración central. A continuación, un documento extraído de un escrito de Karl Marx denominado Sobre la cuestión judía. El Estado liberal anula a su modo las diferencias de nacimiento, de estado social, de cultura y de ocupación de declarar el nacimiento. El estado social, la cultura y la ocupación del hombre como diferencias no políticas al proclamar a todo miembro del pueblo, sin atender a estas diferencias, como copartícipe por igual de la soberanía popular, al tratar a todos los elementos de la vida real del pueblo desde el punto de vista del Estado. No obstante, el Estado deja que la propiedad privada, la cultura y la ocupación actúen a su modo, es decir, como propiedad privada, como cultura y como ocupación, y hagan ver su naturaleza especial. Muy lejos de acabar con estas diferencias, de hecho, el Estado solo existe sobre estas premisas. Todas las premisas de esta vida egoísta permanecen en pie al margen de la esfera del Estado en la sociedad civil, pero como cualidad de esta. La tradición socialista. Si el interés de la tradición liberal se centró en la libertad individual y la tradición republicana insistió ante la defensa de posibles atropellos del poder político, la tradición socialista se propuso establecer la igualdad material, condiciones sociales y económicas iguales para todas las personas. Las estrategias para alcanzar esta igualdad social han seguido casi desde sus inicios dos caminos diferentes: el socialismo científico o comunismo y el socialismo reformista, también conocido como socialdemócrata. Socialismo científico o comunismo. Apoyada en las ideas de Marx expuestas anteriormente y desarrollada principalmente por Lenin. Esta concepción ve al Estado liberal como un instrumento al servicio de la clase dominante. Además, exige rechazar no solo los principios del libre mercado, sino también la idea liberal de un Estado con poderes muy limitados. Socialismo reformista o socialdemocracia. A partir de las ideas de teóricos como Ferdinand Lassalle y Edward Bernstein,
Se abre una línea de actuación diferente dentro del socialismo, que propone también la intervención del Estado, pero sin romper sus bases democráticas y liberales. Algunos de los objetivos de la socialdemocracia son: primero, subordinar el mercado a las funciones sociales. Segundo, controlar e intervenir la economía, restringir la propiedad privada. Tercero, distribuir socialmente el poder político, fortaleciendo el Estado democrático. Tras la caída de los regímenes comunistas europeos a partir de 1989, solo esta última posibilidad parece viable, más aún cuando parte de la tradición liberal se preocupa también por la igualdad material. El resultado de esta combinación será el Estado social de derecho. El Estado social de derecho incluye en el sistema de derechos fundamentales no solo las libertades individuales, sino también la preocupación por la igualdad social. Para esto asume un papel más activo frente a la sociedad civil. Por una parte, esta forma de Estado social de derecho busca responder a los ideales de la justicia social y hacer real la igualdad de oportunidades. Ello lleva a la expansión progresiva de los servicios sociales: educación, salud, protección frente al desempleo, seguridad social, etc. Por otra, el Estado social de derecho, como respuesta a los problemas propios del sistema económico, adopta una organización y una coordinación estatal para asegurar la eficacia y evitar las tendencias a la crisis. Entre algunas estrategias que adopta esta forma del Estado están: políticas de pleno empleo, políticas fiscales, creación de empresas públicas y aumento del gasto público. En síntesis, el Estado social de derecho, que ha tomado históricamente la forma de estado de bienestar, intenta garantizar la satisfacción de ciertas necesidades básicas y para lograrlo debe adoptar políticas económicas que le permitan ser eficaces. Muchas gracias por su atención, espero que este video les sea de gran utilidad.